Vale, no sé si faltan aún algunas personas, porque bueno, hubo varias personas que se inscribieron, pero me escribieron a última hora que les habían salido algunos compromisos y no pudieron venir. La charla está siendo grabada para que luego pues les voy a mandar un email si la quieren volver a ver o revisar, o bueno, la gente que no ha podido venir pues también pueda tener acceso a la charla de hoy. Y bueno, primero me voy a presentar un poco quién soy yo y por qué estamos dando esta charla. Yo, bueno, soy bioquímica, estudié aquí en España, me especialicé en el tema de las neurociencias, aquí en la Complutense, y después de eso, bueno, trabajé un tiempo en investigación en psiquiatría y me fui a Estados Unidos. Y, y en Estados Unidos estuve haciendo principalmente investigación a nivel más de cómo funcionan las moléculas, cómo funcionan las neuronas en estados de enfermedades mentales, no, pero en ratas. Y a mí eso como que no me terminaba de convencer y ver cómo eso realmente ayudaba a las personas, que era mi objetivo. Y de ahí fui poco a poco conociendo el tema de los psicodélicos, los estudié mucho en laboratorio y decidí irme a Perú, porque a donde realmente vienen estas medicinas, y me fui a trabajar a un centro de rehabilitación de adicciones y otros problemas de salud mental. Y bueno, a través de este centro conocí a Giancarlo, que lo tenemos aquí hoy por suerte, que viene desde Lima. Él trabajó muchos años allí, fue jefe de servicio del Hospital Valdizán. Y también tiene un máster en antropología y ha trabajado muchísimo en la interculturalidad. Su tesis precisamente es sobre interculturalidad y salud mental. Ha trabajado mucho con las comunidades shipibo, no sé si están familiarizados con el tema. En Perú es súper diverso, hay muchísimas comunidades indígenas y etnias distintas, y los shipibos son uno de ellos, que son los que más se han extendido su cultura. Hay mucha arte que se conoce de los shipibo y son los que principalmente dan enteógenos como la ayahuasca, y también tienen todo un sistema médico. Entonces, esta charla, este diálogo va sobre el sistema médico, donde se contextualiza la ayahuasca, para no simplemente coger ese elemento y usarlo aquí, y a veces pues nos puede un poco chocar, ¿no? Porque es algo que aquí en Occidente no estamos familiarizados con ese tipo de plantas o estados mentales a los que nos lleva. Entonces, bueno, Bueno, aquí te damos la bienvenida. muchas gracias, Laura. Y Bueno, gracias a todos por estar presentes. La verdad que para mí es un gusto estar acá. Definitivamente, parte del objetivo de poder hacer este recorrido de sur a norte tiene que ver justamente con trasladar y hacer puentes. Puentes que tienen que ver con la interculturalidad. La interculturalidad es un diálogo horizontal, ¿de acuerdo? Donde ambos sistemas, si hablamos de interculturalidad en salud mental, ambos sistemas pueden dialogar en respeto mutuo y en mutua colaboración. Es decir, no voy a trasladar un sistema para integrarlo al mío, sino voy a comprenderlo, entenderlo, y vamos a ver cuáles son los puentes, cuáles son los puntos de cruce donde podemos enriquecernos mutuamente. La interculturalidad parte justamente de una necesidad que en mi país existen 42 etnias, 49 formas de hablar y de expresarse, y lamentablemente solamente tenemos una forma de hacer medicina. Es la medicina que nos han enseñado a todos y las que estamos acostumbrados del hospital, la medicina alopática, por decirlo así, ¿verdad? Esta medicina, con sus carencias y sus limitaciones, tiene que ver justamente el tema de hoy. La salud mental actualmente, como ya saben, estamos viendo una crisis, ¿verdad? Las tasas de ansiedad y depresión siguen aumentando a pesar de que se están descubriendo moléculas como los antidepresivos o nuevos antipsicóticos o nuevos psicofármacos o intervenciones psicológicas. Pero a pesar de ello, la pregunta es, ¿por qué es que todavía o por qué existe un aumento de la incidencia de depresión? ¿Por qué hay gente más deprimida que antes? ¿Por qué la tasa de suicidios está en aumento? ¿Por qué la ansiedad se está convirtiendo en una pandemia igual? Recuerden de que, me acuerdo después de la pandemia, sabíamos que la segunda crisis pandémica iba a ser salud mental. Y lo venimos padeciendo, solo que hemos olvidado quizás lo que nos tocó vivir y como siempre volvemos nuevamente a nuestro centro, ¿no?
un centro que tiene que reformularse para poder saber qué podemos hacer mejor ahora. Mi objetivo quizás y parte de mi interés en estudiar otras culturas viene justamente de poder ver que existen otros modelos de sanación, otras formas de comprender la humanidad, de estudiar al ser humano, de comprender la salud y la enfermedad, que son diferentes en nuestra cultura. Y hablo de nuestra cultura porque compartimos las mismas formas, porque nos enseñan lo mismo a todos, en realidad. Pero todavía, y felizmente, existen culturas vigentes que actualmente están presentes y tienen una forma de hacer salud, ¿verdad? Y tienen un sistema médico. Y ese sistema médico tiene que ver no solamente con utilizar otras plantas, porque si utilizamos otras plantas, de la misma forma que utilizamos las medicinas, estamos perdiendo justamente la oportunidad de comprender que el abordaje puede ser distinto, ¿verdad? Entonces, no solamente traemos el día de hoy nuevas, o en todo caso, nuevas formas, o nuevas plantas, o nuevas estrategias de intervención, o nuevas moléculas, sino queremos traer nuevas formas de comprender la salud desde otras culturas, ¿verdad? Claro, porque no es cuestión de sustituir un fármaco por una planta. Esa es la visión occidental que tenemos instaurada aquí. Hay algo mal, voy a coger algo externo, lo voy a tomar y eso va a volverme al equilibrio. Sin embargo, eso es seguir en la misma perspectiva que nos ha llevado hasta aquí. Lo que queremos hacer es encontrar esa nueva visión y, claro, no puedes seguir caminando el mismo camino dentro del sistema que te ha llevado a donde estás. Entonces, estas culturas, por eso me parecía tan interesante, usaban una metodología distinta. Una de las cuestiones que a mí me llamó la atención es cómo entienden ellos el cuerpo y cómo entienden la salud. Para ellos el cuerpo es un cuerpo poroso. Entonces, todo lo que te rodea está también dentro de ti, transpira a tu interior, lo absorbes de alguna forma. Y viceversa, lo que está dentro de ti se va a comunicar con el exterior. Y había como unos ejemplos muy visuales que leí en un libro de alguien que había estado pues, más de 40 años trabajando con comunidades y estudiando justamente estos sistemas, que decía cuando allí los campesinos, ¿no? Los que trabajan en las chacras, que son como los huertos de la selva, quieren cultivar ají, que es el pimiento este picante, lo tienen que cultivar rabiosos, enfadados, molestos, porque claro, el ají tiene que ser bien picante, entonces el picante es rabia. Entonces, para que salga bien picante, tienen que transmitir esa energía. Si, por ejemplo, lo que quieren cultivar es yuca, lo que van a hacer es no comer, ¿cómo se dice? Como cosas así como con fibras o hilos. Había como, ay, ¿cómo se llama? Como palos, o no pueden tomar palos, no pueden fumar tabaco, no pueden beber alcohol, tienen que dormir con las piernas abiertas porque la yuca, o sea, si tú tomas alcohol o fumas, luego al día siguiente, cuando estés plantando la yuca, se lo vas a transmitir. Igual con lo de las piernas abiertas, porque queremos que la yuca se esparza por la tierra y esté bien abierta. Entonces, hay que dormir así, ¿no? Entonces, como esa porosidad que tenemos juega con todo. Cuando nos estamos intentando sanar porque tenemos un problema de enfermedad en el cuerpo, nos pasa igual. Quiere decir que algo que había en el ambiente ha entrado en nosotros, tenemos que abrir el cuerpo que es poroso, abrirlo más, sacarlo y luego volverlo a cerrar. Y esto es donde entran en juego muchas de las plantas y metodologías que usan. Por eso cuando ellos se curan o hacen sus técnicas y tratamientos, hay muchas cosas que no pueden comer o cosas que no pueden hacer, como por ejemplo comer cerdo, no pueden beber alcohol, no pueden comer fritos, comida enlatada, no pueden perfumes, nada sintético, todo eso porque la espermia y todo eso es a lo mejor lo que les ha enfermado. Tienen que dietar también lo que les ha enfermado. Entonces es un sistema de salud que mira en su entorno, que es algo totalmente opuesto a lo que yo vi o yo he vivido aquí en Occidente, claro, en los sistemas occidentales. Entonces
a partir de ahora, de todo lo que vamos a hablar en la charla, contextualízanlo dentro de esta idea de porosidad y de observación del entorno, de qué es lo que nos está llegando dentro, qué nos está intoxicando y de lo que nos tenemos que limpiar. Ahora hay que tener claro que un sistema de salud tiene que ver con capacitación del profesional, diversas especialidades, tecnología, y que pueda haber una divulgación del conocimiento a través de un sistema de preparación y aprendizaje. Todo esto, cuando a veces decimos la ayahuasca, por ejemplo, es una medicina, estamos observando la ayahuasca como una planta que tiene unas propiedades psicoactivas, sacándola justamente de su sistema médico. Y como siempre pongo el ejemplo, entonces, es como, por ejemplo, estudiar o practicar la acupuntura sin estudiar el sistema médico tradicional chino, ¿verdad? Si yo no entiendo, comprendo su epistemología, su filosofía, probablemente pueda aplicarlo de una forma y quién sabe tenga resultados, pero estoy perdiendo la esencia que por miles de años estas personas han estudiado, han comprendido y han desarrollado a través del tiempo sobre un conocimiento empírico que sigue la tradición oral y se sigue practicando en las comunidades indígenas. Entonces, este nivel de sofisticación y tecnología es importante tenerlo claro, ¿de acuerdo? Porque muchas veces pensamos que el desarrollo tecnológico parte de poder tener quizás intervenciones a través de aparatos sofisticados, etcétera. Pero la sofisticación también tiene que ver con un abordaje y una forma de hacerlo. Y ese nivel de sofisticación también existe en las comunidades indígenas y también se practica en la medicina tradicional amazónica, por decirlo así. Entonces, si partimos desde no estudiar la ayahuasca como una planta con sus propiedades psicoactivas, que es lo que a nosotros nos interesa, sino de estudiarla dentro de un sistema tradicional, de un sistema médico, podemos observar que no solamente es la planta lo más importante, sino es el proceso de sanación. Y ahí radica la importancia. Si yo solamente doy una planta, sin atender el proceso, la estoy descontextualizando y probablemente retirándola de la oportunidad de generar salud desde lo que posibilita este lenguaje o esta forma de comprender o este sistema de salud, ¿verdad? Y cuéntanos un poco, tú que has estado con los Shipibo, Sí. ¿cómo se preparan las personas? Porque allí para ser el sabio de la comunidad o el maestro en ceremonia o para dar ciertas plantas, que bueno, hablamos de ayahuasca, claro, pero hay muchas otras plantas que se dan allí y bueno, después entonces, también vamos a hablar de creo que es importante lo que dices porque cuando estoy con los médicos tradicionales, a los cuales considero colegas, siempre nos bromeamos y me bromean a mí, me dicen, Giancarlo, ¿tú cuánto tiempo llevas estudiando medicina y psiquiatría y todas las especialidades que quieres estudiar? ¿Cuánto? Ya 10, 12 años, perfecto. Nosotros estudiamos eso y más para poder comprender para poder comprender una planta, ellos la dietan 3, 6, 9, un año entero. Cada vez que cada dieta, porque la dieta es un sistema... Cuéntanos un poco de la dieta. La dieta es un sistema de aprendizaje y sanación. El médico tradicional aprende sanándose. Y eso es lo más importante. Creo que en mi profesión como psiquiatra muchas veces hago mea culpa de trasladar nuestros propios conflictos no resueltos, porque trabajamos sobre la mente, trabajamos sobre la persona. Entonces, muchas veces el no haber atendido nuestras propias heridas hace que también tengamos repercusión sobre el otro. Recuerdo a este psiquiatra Carl Jung, del cual yo me formo como psicoanalista también de muchos años. Siempre él dice que uno puede sanar en la medida que está sanado. Y me parece muy curioso porque lo mismo lo he escuchado de los médicos tradicionales Shipibo conmigo. Ellos también entienden y tienen muy claro de que un médico tradicional solo puede ejercer la medicina siempre y cuando haya atravesado todo este proceso de entrenamiento, que es un proceso largo y tendido. No es un proceso que dure un fin de semana, no es un proceso que dure 3 meses, no es un proceso que dure un año. Imagínense un médico que se dedique a la psiquiatría o que se forme un año. ¿Ustedes irían con ese médico?
¿verdad? ¿No? O un cardiólogo, por ejemplo, que diga cardiólogo fast food. Entonces sale un cardiólogo aquí como tipo Burger King y va, un cardiólogo. Yo no me atendería, ¿no? Yo esperaría que ese cardiólogo se haya formado primero en las ciencias básicas, luego en las ciencias más complejas y más allá en su especialidad. Igual pasa con esto. Entonces, ¿qué pasa con la presión actual que tenemos sobre el mundo enteogénico y esta necesidad de tratar gente con ayahuasca? Que todo el mundo, necesitamos gente preparada, definitivamente la necesitamos, pero necesitamos gente bien preparada, que comprenda de transitar estos niveles. De lo contrario, ya sabemos qué ocurre. Yo en Perú estamos sufriendo una crisis, aunque acá no se ve, no sé si probablemente también atiendan a esto, pero yo como psiquiatra me llegan muchos casos donde hay reagudización de síntomas por una falta o ya bien sea una falta de preparación previa, o ya bien sea una falta de contextualización ritual, o ya bien sea una falta de integración de la experiencia, etc. Me están llegando personas que han desencadenado brotes psicóticos, episodios maníacos, incluso hasta intentos suicidas, o reagudización de sus propios traumas. La retraumatización puede ser también una dificultad. Entonces, la idea de justamente de comprender este sistema médico y su entrenamiento y su complejidad en su tratamiento radica también en ser sensibles y conscientes de que estas personas, estas culturas ya han sido, ya por mucho tiempo han comprendido cómo es transitar, cómo es aprender, cómo es entrenarse en esto y cuál es la necesidad también de nosotros de poder observar en sus propios sistemas de aprendizaje y comprender cómo podemos trasladar eso aquí, ¿verdad? Porque claro, yo siento que en la actualidad tenemos una necesidad ante una crisis de salud mental, pero no podemos negar que debemos de prepararnos y, ¿por qué no?, observar en estas culturas que ya tienen un sistema bien formado, bien contextualizado, el poder también hacer que nosotros podamos ser sensibles a este entrenamiento y, ¿por qué no?, también aprender de ello, ¿no? Entonces, Sí. el aprendiz es una persona que está herida, ¿de acuerdo? Es una persona que también parte de su propio proceso de sanación. Recién cuando se sana, recién cuando entra en esa herida, poco a poco puede partir a dar medicina. Me acuerdo que los médicos tradicionales hablan mucho de esto de no dar la medicina, sino hasta cuando uno se siente listo y está bajo supervisión, incluso de otro maestro. Y incluso había maestros que yo escuchaba decir que ellos no se sentían maestros todavía, a pesar que tenían 15 años dando medicina, o caminando en ese camino. Porque la medicina, este tipo de medicina requiere eternos aprendices en realidad. Y eso es algo importante que también hay que atender. Ujú. Luego la siguiente cuestión también es cómo se evalúa al paciente, porque allí hay muchas plantas, hay muchas técnicas. Aquí, o sea, allí es como aquí, ¿no? Van al sabio de la comunidad y les dicen, mira, estoy enfermo, me pasa esto, ¿qué hago? ¿No? O sea, allí nadie va, oye, dame ayahuasca. Nada, no. Allí es, oye, tengo este problema. No sé, me he caído y me he roto el pie o tengo artritis o suelen ser usualmente más problemas físicos, pero bueno, a veces también hay problemas pues de que están muy agobiados, tienen no saben qué hacer, están así como perdidos o a veces pues hacen referencia a necesitan sacarse la pereza, porque son sus terminologías, ¿no? Cuando alguien está mucho tiempo en la cama, no tiene energía para levantarse, como me ha absorbido la pereza y no puedo, no tengo energía. Entonces van al sabio y le comunican todo esto, sus preocupaciones. Entonces el sabio es el que les evalúa y les pues comenta un tratamiento a partir de eso, ¿no? Que se tiene que ir reevaluando. En algunas ocasiones, si la persona, el paciente viene de otra comunidad o de fuera, incluso se queda a vivir con el sabio o la sabia. Yo eso lo he visto en alguna ocasión, que venía de hecho gente de muchos lugares, esto fue en Ecuador, y la sabia tenía allí un espacio arriba de la casa
con camas para cuando venían pacientes y les hacía todas sus curaciones y los alimentaba allí en la casa. O sea, imaginaros eso. Aquí creo que nadie, ningún médico ni profesional se llevaría a los pacientes a su casa y les daría de comer el mismo o ella misma. Claro, ahí te agrego que lo que a mí me llamó más la atención fue de que en una oportunidad yo estaba, eh, la casa, el centro de sanación es su casa, ¿verdad? Sí, Es su sí. hogar. Entonces, parte eh, de poder relacionarse con el paciente, por decirlo así, Mm, es desde una horizontalidad tal que sí. te permite generar un grado de confianza y de relación que Ujú, genera justamente una alianza terapéutica mayor y más grande. La alianza terapéutica llaman una relación mm, terapéutica, ¿no? Que sí. también genera confianza, seguridad, y de por sí eso ya Mm, es un escalón mayor en el mm, proceso de sanación. Entonces ya venimos, me acuerdo que ellos te decían, nosotros agarramos y nuestra forma es dándole comida. Entonces había unas frutas, se sientan a comer entre el paciente y el médico, y empiezan a contarse su vida, hacen muchos chistes también, porque no todo tiene que ser tan así, tan duro, ¿no? También, eso sí me encanta, que bromean bastante. Eh, y vemos entonces ahí cómo es que esto facilita la apertura de la ujú, persona y genera este grado de relación a través de la sí. confianza, ¿verdad? Entonces, esa evaluación del Lo cual paciente. es un, ahora continúa, Sí, sí, es un factor clave para la reducción de riesgos, sí. porque ahí tanto el paciente ya confía en el sabio, porque lo está conociendo, en general a veces son gente de la comunidad misma, entonces lo conoce ya desde hace mucho tiempo, pero así también el sabio ve por dónde tiene que guiar al paciente y por dónde puede venir la problemática a través de todo el tiempo que están compartiendo. Entonces, Entonces, primero, y la evaluación tiene que ver con una. También ellos atraviesan, así como el médico evalúa a través de su propio sistema de conocimientos, ellos también lo van a hacer a través de su sistema de conocimientos. Y van a empezar a hacer primero una relación sintomática y van a establecer un diagnóstico. El diagnóstico generalmente parte de la ayahuasca. La primera toma no toma el paciente, toma solamente el médico. Es más, los médicos tradicionales más conservadores, amazónicos, no le dan ayahuasca al paciente. El ayahuasca es una herramienta diagnóstica. Es para que el médico tradicional, el médico ancestral, pueda lograr observar dentro del paciente qué es lo que tiene y a través de entrar en esos mundos, porque se supone que el médico tradicional puede navegar entre esos dos mundos, ¿verdad? Y ese navegar entre esos dos mundos, que es el mundo este y el otro mundo, a través de la conexión, porque ya ahí me voy a complejizar y me van a decir, pero este psiquiatra que está hablando, pero bueno, va. O sea, estamos en un espacio justamente de diálogo para eso. sí. Y acá no quiero entrar a decir si tienen o no razón, yo no voy a juzgar eso, porque yo he aprendido justamente a poder darle valor suficiente a eso que me cuentan. A observar sin juicio. Exacto. Entonces, Ujú. el médico es un puente, es un canal que a través de su trabajo personal está aperturado para que pueda conectar con otras entidades, ¿de acuerdo? Que son los espíritus de las plantas, que él ha dietado. O sea, él se prepara y hace alianzas con los espíritus de las plantas. Entonces, él tiene una relación con los espíritus de reciprocidad. Entonces, no estamos viendo a la planta como una especie vegetal sin vida, sino es una persona también con la que yo me relaciono. Y como es una persona amiga, que me va a hacer favores también, porque va también a ayudarme a curar a la gente, yo tengo que rendirle también ciertos regalos, ciertas ofrendas, por decirlo así. Y mi ofrenda máxima es mi dieta. O sea, mi dieta, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que cumplir con una serie de normas y restricciones con mucha disciplina para poder justamente adentrar o para poder hacer que esos espíritus de las plantas puedan conectar conmigo. Me acuerdo que ellos siempre me dicen que, Giancarlo, es que tú vienes de la ciudad, entonces tú hueles feo. Yo, ¿cómo que huele feo? Me acabo de bañar, tío. O sea, no, es que como tu comida, lo que tú comes, cerdo, carnes y todas esas cosas así que te metes, eso expide a través de ti, se huele. Entonces los espíritus se alejan, no van a entrar en relación contigo. Y digo, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, dieta. Y dietar justamente tiene que ver con restringir una serie de alimentos
Y ahí viene el tema de alimentos, no una dieta como para estar más flaquito, ¿no? No, una dieta como para justamente el poder generar ese estado de conciencia sutil en el cuerpo y limpiar este canal, porque la medicina tradicional amazónica, tú me darás la razón, comienza por el sistema digestivo, Sí. ¿no? No sé si puedes ampliar sobre eso. Sí. Ellos trabajan muchísimo la parte digestiva porque además las plantas que suelen dietar son muy potentes, o sea, a nivel bioquímico también llevan sustancias a veces muy irritantes, que claro, o sea, todas pasan por el hígado, siempre hay una parte farmacológica, ¿no? Y que ellos conocen muy bien, de hecho. Sí. Entonces eliminan muchas cosas, o sea, como estos enlatados que decía, yo siempre me decían, no puedes comer atún enlatado. O sea, pescado, hay tipos de pescado que sí se pueden comer, pero enlatados ninguno. Yo decía, ¿qué le pasará al atún enlatado? Y no es que en general ningún enlatado, porque los enlatados, todas las cosas que están en algún tipo de fermentación, aunque sea bueno por los probióticos y todo esto, tienen altos niveles de histamina. Entonces, cuando tú lo tomas, la histamina, no sé si os suena de algo, ¿no? De las alergias. ¿Hay algún alérgico por aquí? Entonces, claro, puede producir estados inflamatorios a nivel intestinal. Y como estás tan sensible, hay que evitar cualquier tipo de problema inflamatorio que se dé. No sé si esto lo conocían, pero en todas las enfermedades mentales que se han estudiado hasta ahora se ha visto neuroinflamación. Y se ha visto inflamación a nivel periférico también. Entonces, ellos ya desde ahí parten para reducir toda esa inflamación al mínimo. Porque a veces tenemos como, cuando se está en un estado mental, pues eso, bajo, depresión, ansiedad, cualquier tipo, es como si hubiera un velo en nuestra mente, y ese velo a veces puede ser parte inflamación, ¿no? Entonces, ellos trabajan mucho ahí desde el intestino. Sí. Ahí va a contar algo, pero se me ha olvidado. Entonces, el proceso de sanación inicia, que eso podemos hablar del proceso de sanación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Sí. vamos por ahí. Ah, vale, eso, justo. Sí, sí. El aislamiento. O sea, no es solo dietar alimentos, es también a veces dietar relaciones sociales. Sí, sí. Y nadie te puede ver, no puedes mirar a nadie a los ojos, tienes que aislarte. O sea, hay varios tipos de dietar las plantas, pero la más fuerte de todas es el aislamiento social, porque ahí es como todas estas capas, ¿no?, que ellos decían de suciedad, que a veces también viene desde lo social, de que alguien te entre información de fuera y no procesas tú de forma interna lo que está ocurriendo, o son distractores. Mientras estás ocupado viendo la tele o hablando con no sé quién o saliendo de cervezas con los amigos, no estás ocupándote de la planta, no estás atendiendo a la planta. Y dicen los indígenas que las plantas son celosas. Sí. Entonces hay veces... Porque como son personas, como les digo, también tienen esa idea de que si es que tú no cumples con lo que la planta te dice o con las restricciones que te pone o como una norma, pues sí, ¿no? Está haciendo frío ya. Probablemente también la planta así como la planta hace sana, también te puede hacer daño. Entonces hay una ambigüedad en el mundo indígena que tiene que ver justamente con este traslado de tener esa capacidad de saber que si es que uno no se somete al debido tratamiento, la debida dieta o las debidas restricciones, también puede generar algún tipo de enfermedad incluso, y eso se ve bastante en la selva. Y ahí es donde te enseñan la disciplina, porque muchas veces nos enfermamos porque hacemos cosas que a lo mejor no sabemos ni lo que hacemos mal, porque es que tampoco es culpa nuestra, es que la sociedad está montada así. Pero si tú no sigues esa disciplina, allí la planta te castiga. Y te empiezan a dar dolores de cabeza, diarreas, empiezas a sentirte así como neurótico, que la cabeza se te va, sensaciones como muy extrañas. Y eso es porque has roto el pacto que has hecho con la planta. La planta dice, no se puede tomar esto, no se puede hacer esto. Entonces, si tú rompes eso, ahora, hay una transgresión. ¿Cómo lo explicamos científicamente eso? No es posible todavía, porque si lo queremos explicar bajo nuestro propio paradigma científico, no tenemos las herramientas actuales para poder
justamente reconocer eso que está ocurriendo. Pero sí podemos tener muchos testimonios de personas que han roto dietas y que les han tenido, incluso yo mismo en realidad, no le iba a decir, pero bueno, ya está. Este, Todos hemos hecho alguna dieta. cuando, bueno, uno quiere ser flexible y al final no logra tener la capacidad de disciplina al inicio de una formación, lamentablemente también tienes esos síntomas adversos, ¿no? Como cuando uno, por ejemplo, no quiero trasladarlo al sistema médico, pero bueno, es más fácil entenderlo que cuando uno toma una medicación quizás y la combina con otro tipo de cosas, probablemente se sienta peor, ¿no? Entonces también tenemos que reconocer qué cosas no hacer y cada planta tiene sus propias restricciones. Eso es lo más curioso, ¿sabes? Y eso es lo complejo en realidad. Entonces, bien, entonces ya entendemos claro de que el proceso de sanación es un proceso que radica desde el aislamiento, pero también en ese aislamiento ocurre algo muy interesante, que es, aún no te están dando la planta, aún no estás tomando la ayahuasca. Lo principal no es la ayahuasca. Incluso, probablemente, si es que en ese proceso de dieta el maestro curandero vea en ti que tú no necesitas tomar ayahuasca, quizá no te la dé porque él va a entender que lo más importante van a ser las plantas. Entonces, la ayahuasca entra al sistema médico como una herramienta más, no como la parte más importante. Es una herramienta más. Y si es que tú estás listo en ese momento, vamos a darte. Pero si no estás listo también, y eso también vamos viendo mucho los médicos, psiquiatras, psicólogos que están en este mundo de los enteógenos, estamos comprendiendo cuándo se está listo la persona para tomar ayahuasca, cuándo se está listo para tomar un enteógeno. Quizás, probablemente, si lo hacemos y quizás no sea el tiempo adecuado para nosotros o nosotras, no es que probablemente no nos ocurra nada, o si nos ocurra, pero quién sabe, no saquemos el máximo provecho de esto, ¿verdad? Yo siempre, cuando vienen a mí las personas que quieren atravesar un proceso terapéutico con enteógenos, yo siempre les digo, si tú me dices, o si tú quieres tomar plantas en este momento, entonces yo no soy el indicado para este proceso. Lo que vamos a hacer es un proceso de sanación. ¿Cuándo va a ser que uno esté apto para tomar planta? Eso se va a decidir en el transcurso de tanto de nuestro propio reconocimiento, de nuestro propio aprendizaje, saber cuándo es el momento, saber también qué conflictos tiene esta persona, qué está atravesando, ¿no? Cómo puede sostener también ese tipo de experiencia, qué herramientas tiene para sostener esta experiencia. Porque lo contrario también podemos caer en la tentación de poder darle a todo el mundo ayahuasca o todo el mundo enteógenos y probablemente tampoco sea de beneficio para todos. Y eso creo que es bastante claro porque son distintas formas de atravesar un proceso de sanación. Entonces, lamentablemente estamos en un mundo, y eso también quiero ser bastante incisivo, que nos está forzando a nosotros los profesionales de salud mental y todos quienes se dedican a cuidar al otro, que tenemos que que tenemos que sanar ya mismo. Yo siempre les pregunto a las personas que acompaño, qué es sanar y qué es curar, verdad? Y siempre pongo este ejemplo. Curar puede ser una persona que se cure de un cáncer, por ejemplo, y ya no tenga el cáncer ni células cancerosas, pero todavía está enferma. ¿De qué está enferma? O puede ser que esa persona esté sana, pero todavía tenga un cáncer, ¿verdad? Recuerdo cuando una persona llegó a mi consulta en el hospital y llevaba 30 años tomando antidepresivos y llegó un día de pronto y dijo, yo no quiero tomar antidepresivos, doctor. Y le pregunté por qué. Es que yo no me siento deprimida. Y le dije, ¿cómo así? Es que me han diagnosticado un cáncer y me han dado 6 meses de vida. Entonces voy a ir a cumplir mi sueño, voy a irme a China, quería viajar. Esa persona no la vi nunca más, pero en ese momento le retiró toda la medicación y se sentía bastante plena. Esa persona se sanó, no se sanó del cáncer, ¿verdad? Pero se sanó porque supo llevar su condición a través de un proceso donde supo entender qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que transcurrir su vida y su quehacer. Igual pasa con la sanación desde este punto de vista, ¿no? Muchas veces entendemos que curarse es quitarme la depresión para ayer o quitarme la ansiedad y dormir mejor, pero no comprender qué me está diciendo la ansiedad, qué quiere decir la depresión o qué quiere decir mi insomnio todas las noches. Si estos síntomas, como sucede también en el proceso de sanación amazónico, pudiéramos ir
lentamente y al entrenar a la persona para educarla, para que entienda de que no es una carrera contra el reloj, sino más bien es un proceso que va a ir ajustándose y adaptándose en el transcurso del tiempo, pues muy probablemente la persona pueda llevar a cabo un proceso más satisfactorio y más benéfico que si nos apuramos y queremos darle a todos ayahuasca y ¡pum! Para ayer y desaparecemos los síntomas. Es curioso que hablando de los síntomas, estaba pensando también las diferencias que hay entre nuestro sistema de salud y el de ellos, porque cuando ellos dan estas plantas, que no es ayahuasca, que es todo lo que hacen antes, pues a veces son plantas purgativas, estas plantas que hay que dietarlas, no son para tapar los síntomas. De hecho, estas plantas en muchas ocasiones lo que hacen es aflorar aún más los síntomas. Claro, Y si tienes algún tipo de miedo, vas a sentir ese miedo amplificado. Es como que amplifican, pero en el día a día, no durante 6 horas o 4 horas que dura su efecto. Tienes que ir tomando poco a poco, bajo supervisión siempre del sabio, y poco a poco se va abriendo esa herida. Es como una herida que está llena de pus, pero está tapada. Entonces estas plantas van introduciéndose poco a poco, abriendo la herida y sacando la pus. Y claro, al principio eso pues no es plato de buen gusto. claro. Pero ahí es donde tú puedes mirar a qué está infectado dentro de ti. Por eso también lo de no añadir nada más externo para realmente poder mirar esa herida directamente, poder mirar esos pensamientos que todo el rato nos vienen, que no nos los podemos quitar, que son negativos sobre nosotros, sobre el mundo que nos rodea, para verlos y ver cómo se aprende. Y es curioso que estas plantas enseñen, las llaman plantas maestras, o sea, más allá de la ayahuasca y como enteógeno, el resto de plantas, que bueno, les voy a decir algunos nombres que a lo mejor no conocen, hay gente a lo mejor sí más familiarizada. Una es el chuchuhuasi, el chirixalango, el uchusalango, uspahuaxaxanango. Hay muchos sanangos por aquí, ¿eh? La bobinzana, no sé si la he dicho ya, clavo huasca, también hay muchísimas plantas que son maestras y se encargan de eso. Claro, nosotros desde el punto de vista occidental vemos que mueven muchas emociones. Ellos las usan para otras cosas mucho más físicas. Y yo cuando hablaba con ellos siempre hablaba pues, artritis, lumbago, no sé qué, así como los hueseros son los mayores vegetalistas donde yo vivía, por ejemplo, entre los quechos, porque claro, necesitan pues estar fuertes y cuando se rompe un hueso o así alguien, lo que necesitan es regenerar lo antes posible y los hueseros son los que se encargan de dar estas plantas y las usan para eso. Y yo pensaba que esto de las emociones eran cosas nuestras, pero luego indagando más y hablando con algunas pues hueseras que conocí, decían, es que claro, las plantas te mueven mucho por dentro, hay mucha emoción. Y yo, ostras, entonces a ellos también les pasa. O sea, yo pensaba que era algo de nuestro sistema, pero no, es que a ellos también. Y una de las cosas que más que mueven muchas de estas plantas, pues es el líbido. Muchas son afrodisíacas. Y cuando pensamos en problemas de salud mental a veces, pues hay una desregulación también. Puede haber un aumento del líbido, puede haber una disminución, en muchos casos en depresión hay una disminución del líbido. Entonces es como que te lo vuelven a dar esa energía, ¿no? Es como una energía que te devuelven las plantas y que te muestran. Esto me pareció como muy interesante. Y, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba, que eran pacientes con problemas de adicciones, pues ellos suelen tener el líbido más alto. No todos. Lograban tener relaciones matrimoniales. Se casaban con estas personas. Incluso hay linajes que se pueden ver. Actualmente no, eso no sucede y es debido a esto. Entonces, la presión del social que tenemos actualmente también está modelando las prácticas y también quiero decir, es el turismo chamánico, ¿no? El turismo chamánico que lo que hace es hacer que las personas vayan a la selva y quieran tomar ayahuasca para mañana. Entonces,
como van a hacer un viaje tan largo, porque ¿quién va a Perú? Pues, ¿no? Si yo voy a Perú, se toma ayahuasca, ¿verdad? Si, no, si me dice que no tomo ayahuasca, ¿qué le digo? Me regreso, así, que me pague mi pasaje de vuelta. Pero bueno, es así en realidad. Entonces, La ley de la oferta y la demanda también. entonces la ley de la oferta y la demanda, lo que hace el mercantilismo puro y duro, ha hecho también de que, bueno, se estén, en las comunidades se estén adiestrando también desde un lado más superficial, por decirlo así. Ya no estamos entrando a profundidades, ya no estamos entrando en complejidades de entrenamiento, sino más bien se está tomando más un nivel superficial y entonces ya las prácticas en acción más profundas no se están dando. Entonces muchas veces algunos maestros con los que yo he caminado me dicen, bueno, a mí me llega mucha gente del otro maestro que le ha hecho ayahuasca a este y está peor que antes. Entonces yo tengo que ayudarle más bien a quitarle esto o a ordenarlo mejor porque ha terminado peor. Y él me dice, habrá visto, o en todo caso, yo no sé si él habrá hecho su dieta, pero yo no conozco ni una dieta hecho. Y ya dice que es maestro, porque canta en chipivo, porque canta en idioma indígena. Entonces yo me pongo mi gorrito y ya canto en indígena y bueno, me van a decir que soy maestro, pero ese es el problema y acá vengo otra vez con el reconocimiento por parte del mundo, incluso de las autoridades médicas del Perú, de Brasil, de Colombia, que compartimos la Amazonía, Ecuador, que podemos también reconocer a la medicina tradicional amazónica y a los médicos tradicionales para saber quiénes son los que portan el conocimiento y quiénes son los legítimos maestros. Y no caer en esto de saber quién va a hacer eso. Bueno, el sistema, el gobierno, los gobiernos, los estados, para que reconozcan sus sistemas médicos tradicionales, pero también las propias comunidades para justamente empoderarnos desde ahí y poder hacer que estas comunidades también puedan sacar adelante protocolos o de entrenamiento que ya lo han hecho y ya lo están haciendo, y eso lo bonito. Pero sí, déjenme decirles que cada comunidad tiene un sistema diferente, cada maestro incluso tiene herramientas diversas. Entonces, ahí radica la complejidad. No podemos homogeneizar, no queremos eso, porque también vamos a caer en reducir otra vez la medicina a que todos son iguales, ¿no? Pero sí tenemos que ir encontrando, y ahí sí yo me quedo corto, cuáles son los puntos donde podemos entrar en reconocimiento, por un lado, pero a la vez también empoderamiento de las propias comunidades para que ellos puedan elegir y legitimar a sus propios médicos, a saber quiénes son los médicos que en verdad han hecho y han atravesado un verdadero proceso de entrenamiento, y no los médicos que se entrenan para justamente que el turista venga y reciban grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, obviamente que el dinero es importante porque también el dinero es un sistema de poder. Yo voy a la comunidad indígena y voy con dinero y el dinero de por sí ya está estableciendo un rol de poder. Y ese dinero eh, también es parte de todo esto que queremos comprender de cómo es qué es la reciprocidad, ¿verdad? Para el sistema médico. Y yo estaba pensando que a veces no es solo el dinero, sino la validación externa de sentir que están ayudando a alguien. O sea, en las comunidades nativas tradicionalmente ha habido como o sea, hay racismo, ¿no? Sí, literal. Han estado siempre marginados, pues no saben leer, no saben escribir, se han marginalizado. Entonces, de repente, que alguien de fuera, extranjeros o bien otros peruanos de Lima, tal, vengan a nosotros y nosotros le podamos ayudar y ser útiles y que nos reconozcan, a veces ese reconocimiento no es, porque eso también lo he pensado mucho, ¿no? Que no es solo el dinero, la gente que a veces ofrece ayahuasca realmente en las comunidades, Shipibo, y aunque no sean médicos pues, realmente acreditados, también ven ese reconocimiento que tienen a través de dar estas medicinas. Y ese es otro factor que creo que a veces no se Sí, tiene tan en cuenta, ¿no? sí, entonces Esa creo que estamos cultural. hablando de reciprocidad y también de empezar a comprender qué es la apropiación cultural, aunque nos suene medio raro. O sea, la apropiación cultural tiene que ver con la falta, que por ejemplo yo agarro una práctica
y la modelo a mi gusto, como está pasando con el yoga, con el mindfulness y todo esto, la extraigo de su contexto cultural, la pongo en un sistema mercantilista, la hago fácil de digerir y fácil de dar para que se adapte al consumo y para que se adapte a esta vertiginosa sociedad que nos quiere para ayer y reduzco todo ese sistema tan grande que el yoga puede traer consigo y el hinduismo y todo esto a una práctica que incluso actualmente ya estamos considerándola como parte de un egocentrismo, ¿no? Porque el yoga se habla mucho de este yoga muy narcisista, ¿no? Del narcisismo espiritual, todo ese rollo. Entonces, si yo no me adapto, si yo pierdo justamente la mirada, el foco de estas prácticas y de su contexto, estoy perdiendo una oportunidad de abrirme a nuevas formas otra vez de comprender el mundo, de comprender la salud y de poder también velar por sistemas de abordaje más completos e integrales, ¿verdad? Entonces, yo creo que la problemática radica ahí y también es algo que queríamos mencionar. Y también los diversos usos en los enteógenos. Sí. Por ejemplo, algo que me interesó allí, que me pareció curioso y también tenía un compañero antropólogo que lo investigaba, eran en cómo los usan ellos, ¿no? O sea, porque alguien, pues eso, decide en la comunidad que necesita tomar ayahuasca o va al curandero. Hay veces que, como les digo, simplemente porque están enfermos van y les dicen, mira, estoy enfermo, evalúame, a ver qué tengo, saca, tal. Hay veces que es por cuestiones políticas. Cuando hay una decisión que tomar, se reúnen entre todos los sabios y sabias de la comunidad y toman juntos para tomar conjuntamente esa decisión. O sea, son como motivaciones más sociopolíticas, ¿no? Hay veces que es por hechicería. Allí lo de los brujos está a la orden del día. O sea, no os imagináis la cantidad de brujería que hay. Sí. Y hay veces que entre ellos tienen muchas luchas. O sea, una curandera que yo conocía me contaba que cuando ella enfermaba, para que alguien la curase, se tenía que ir a pues, por lo menos 4 horas de allí. O sea, lejos, lejos, ya lo digo. ¿Y por qué necesitamos? Si la curandera que se curase a sí misma. No, no. Entonces, Hay veces que siempre se necesita, y es por algo que, bueno, no hemos hablado aquí nada del tabaco, sí, pero el tabaco es una planta súper importante sí, y es como ellos regulan esta actividad. Por ejemplo, si alguien pues no respeta esta dieta o alguien le ha comido algo que le ha sentado mal o le pasa algo, ¿no? Y empiezan a emerger muchas cosas y está la persona muy inquieta a raíz de la toma de plantas, usan el tabaco. Y donde te tienen que soplar, uno de los lugares claves en la coronilla. Entonces, claro, tú no te puedes soplar en la coronilla. Entonces, siempre necesitas a alguien. Y eso me da como una idea más de... Es un sistema social, claro. que se tienen que ayudar los unos a los otros o tienen que buscar alianzas. Por ejemplo, ahí te puedo agregar de que estaba en una comunidad en San Francisco, en Pucallpa, y recuerdo que acompañé a un maestro, a mi maestro Pedro, y él se estaba sanando en esa comunidad, estaba haciendo una dieta de sanación, que parecía que había sido también sufrido de daño por otro maestro, por un brujo, y estaba rodeado, y hicieron una ceremonia de ayahuasca, participé en ella, pero lo principal era curarlo a él, al maestro. ¿Quiénes lo estaban curando? Su familia, que también tomaba ayahuasca, 4 de ellos eran maestros y maestras, y todos empezaron a cantar ícaros y a hacer una ceremonia entre todos, y cada uno se pasaba el rol de sanación al otro, es decir, eh, la ceremonia servía como para uno revincularse socialmente en forma de comunidad y poder sostenerse colectivamente entre curanderos, limpiándose uno con otro. Entonces él se sanaba, él esperaba que todo el mundo lo sane y le cante, pero también lo que hacía era sanar al otro. Entonces él cantaba para el otro y el otro le cantaba a él. Y después todos cantaban. Pero al final, ¿cuál es el rol también de la ayahuasca en estos procesos? Es también de revinculación colectiva, por un lado, y también de volver nuevamente a esta identidad más colectivista que todavía perdura en los pueblos indígenas, que tiene que ver con yo no me curo solo,
o yo no curo solo, yo curo con mi comunidad, ¿verdad? Y eso también me deja entender y me aporta mucho, porque cuando yo como psiquiatra muchas veces hacemos una actividad muy individualista, muy solitaria. Y recuerdo que cuando yo estuve eh, de jefe de un departamento de rehabilitación psiquiátrica en Perú, lo que hicimos fue generar un equipo tan sólido y tan bien armado entre ambos, que no era uno el que curaba, la identidad ya se esparcía y era la identidad del equipo terapéutico, que era la que sostenía la sanación de un grupo grande de personas, ¿no? Cosa que esa responsabilidad de sanar a alguien con una complejidad tan grande muchas veces no recaía sobre una persona, que puede ser muy duro, ¿no? Porque déjenme decirles que este camino es difícil, definitivamente. Sostener la salud mental de una persona muy compleja en cuanto a sus síntomas y a lo que pueda presentar es bastante complejo y complicado. Si uno no está bien, probablemente no vaya a tampoco hacerlo de una manera profunda y una manera que pueda ser efectiva, ¿no? Pero si en cambio tú te sostienes por tu equipo y te sostienes por tu comunidad, como los médicos que transitan estos espacios, también es mucho más coherente, diría yo, con la complejidad que esta persona presenta, ¿no? Entonces, ya vemos estos diversos usos. Y también el uso que tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? Porque los enteógenos muchas veces no solamente sirven para sanar, también sirven para encontrar cosas o para comprender cosas que van más allá de lo que uno está necesitando, o sea, uno puede comprender. Entonces, Sí. veo que, por ejemplo, muchas veces hablábamos del TOE, ¿no? Que es una brumácea. Ellos hablaban que tiene compuesto escopolamina, ¿verdad? Ajá. Que es muy potente esta planta. Aquí lo conocen más por floripondio. Floripondio. Sí. Y el TOE, dicen que, claro, para hacer una dieta TOE tienes que estar muy preparado, porque probablemente tengas un par de días en los que te pierdas por ahí y necesitas acompañarte un par de días. Pero causa ceguera. Sí. Y la idea es que te permite, lo utilizan no para sanar, sino para justamente, si se perdió parte de un animal de ganado, ¿no? Para la adivinación. Claro. Claro, sí. Entonces, Sí. también lo utilizan por eso. Sí. Hay diversos usos que estamos pensando. Estaba pensando, no sé si conocen la película Los niños perdidos. Sí, el avión. ¿La habéis visto? Los encontraron a través de un grupo. Sí, claro, esa. Entonces, lo Sí. que el sabio tomaba, era ayahuasca. Sí. Entonces, para que veáis un poco también, ese es uno de los usos también como muy típicos que se usa en las comunidades para, pues eso, buscar ganado, buscar niños, buscar algo que ha ocurrido y que no saben. Pues incluso mi compañero antropólogo decía que lo usaban mucho para saber si un miembro de la pareja le había puesto los cuernos a la otra. A ver si mi mujer tiene un amante o mi esposo está con otra o cosas así, para la adivinación. Entonces, imaginad, también hay que tener cuidado con eso, porque hay veces que la planta te engaña, y eso es una de las cosas que a mí me contaba un curandero, hay que tener mucho cuidado con los engaños de la planta, porque dicen mucho esto de la ayahuasca, me dijo, me ha mostrado, y hubo un caso en una ciudad cercana, antes de que yo llegase, que le mostraron que el niño que se había perdido no sabían, había desaparecido un niño, simplemente había desaparecido, y la planta le dijo que lo había matado el vecino. Y él fue y mató al vecino. Entonces luego el niño apareció y estaba simplemente perdido. O sea, imaginaros qué caos que había montado esta situación. Sí, por eso también. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso, porque puede ser que esa persona estuviera de alguna forma pues contaminada por algún espíritu o alguna cosa que le mostró otra cosa. Entonces, el discernimiento es muy complicado y es por eso que el maestro necesita una gran preparación, porque es muy difícil a veces discernir lo que te está diciendo la planta de lo que es realmente. Ahora, el maestro es el que da la interpretación, por ejemplo, y las interpretaciones más grandes que se hacen no tienen que ver con la experiencia de la toma de ayahuasca, por ejemplo, por decirlo así,
sino con los sueños que tengas, tanto en la dieta Exacto. como posterior a la dieta o posterior a la toma. Y ahí radica el verdadero aprendizaje. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo una dieta, ellos me decían, anda, vete tu maloca, o sea, a la hamaca, porque ahí dormimos en hamacas muchas veces, y quédate ahí en tu mosquitero, porque claro, obviamente tienes que tener un mosquitero, porque si no te comen los mosquitos, y quédate ahí y sueña, y luego me cuentas. Y eso me pareció súper hermoso, porque el aprendizaje radica justamente en ingresar a otro nivel ontológico de la realidad, donde existen un nivel abstracto, metafórico, que es los sueños, y que el curandero, el maestro capacitado y entrenado en esto, a ese nivel simbólico, puede comprender y te puede orientar. Pero si en cambio te lo deja a tu buena suerte y tú, obviamente, un ser humano limitado en ese tipo de conocimientos, se me viene a la cabeza en que, la ayahuasca me dijo esto y yo literalmente lo hago, entonces muy probablemente me equivoque, ¿no? Porque no estoy entrando en ese nivel simbólico de conocimiento. Y para ello necesitamos como recambiar nuestro chip, porque nuestro chip es muy literal, ¿no? 1 más 1 son 2 y ahí se acabó. En cambio, cuando en realidad tenemos que introducirnos a un nivel metafórico, abstracto, simbólico, que es un lenguaje universal en realidad, al cual quizás tenemos que reaprender nuevamente a observar. Y yo los animo también a que si queremos entrenarnos en estos mundos y empezar a cultivar este lenguaje simbólico, veamos nuestros sueños primero. Ahí están las verdaderas ceremonias en realidad. Ahí ocurre el verdadero sin lenguaje, ¿no? Donde podemos también empezar a entrar en contacto. Como curiosidad, le pregunté a un curandero, o escuché en alguna conversación allí, no me acuerdo cómo hacían la dosis, por ejemplo, que tenían que dar a los pacientes, o cómo sabían cuando una ayahuasca, porque tanto las ayahuascas como el resto de plantas son cocinadas durante 12 horas, pero luego cómo sabes, cómo evalúas la potencia de la planta. Y era a través de los sueños. Cuando ellos cocinaban alguna planta, fuera pues, ayahuasca o cualquier otra de las plantas de dieta, que también tienen que ser cocinadas en muchas ocasiones durante muchas horas, ellos las tomaban y veían lo que soñaban. Y en base a sus sueños y lo que soñaban, veían si la planta era buena o no. O a lo mejor había que dar un poco más, o estaba floja, o era muy fuerte. Porque claro, cuando tú recoges una planta, no tiene pues 500 miligramos de no sé qué, 250 de tal. No. Depende del terreno donde viva, depende de los años que tenga, depende de muchos factores, de cómo haya sido ese año de lluvioso, de tal, pues va a tener más potencia o menos potencia. Sí. Entonces, la única forma de evaluarlo era tomándolo ellos, como ellos son como quien tienen el estándar, digamos, y en base a su estándar, pues un poco más fuerte, un poco más floja, o esta es más amigable, esta es más ruda. Bueno, hablando de eso, también me quedé bastante sorprendido con la similitud entre, por ejemplo, nuestra terapéutica médica con relación a la psiquiatría bueno, a las prácticas tradicionales. No se da, la ayahuasca no te la van a dar de una dosis entera y reventarte la cabeza porque no es no es lo mejor. Siempre te van a iniciar con una dosis pequeña. Primero no tomas, después una dosis pequeña para ir viendo cómo transitas esos estados. Qué tan sensible puede ser a ellos. Entonces, claro, si yo tengo solamente un fin de semana para ir a la selva y tengo que tomar una ayahuasca, lo más probable es que yo insista al curandero en que quiero un viaje, ¿verdad? Eso es lo clásico. Yo quiero el viaje de mi vida que me transforme, rómpeme la cabeza. Ya. Rómpeme el ego. Disuélveme el ego. Pero probablemente eso no sea lo más adecuado en ese momento para ti, ¿no? Entonces, yo los invito a que, si es que en algún momento transitan una experiencia o la están buscando, puedan hacerla de una forma adecuada a través de este proceso, donde la persona va a ir graduando esa dosis en función a tu respuesta también, y en cómo uno se va sintiendo y uno va transitando. Probablemente una dosis así muchas veces me funciona a mí, y yo ya pueda tener una experiencia bastante significativa. Y lo más probable es que la experiencia significativa no tenga que ver con visiones tampoco. Muchas veces la persona necesita tener esta experiencia trascendental
a veces tú no ves nada y probablemente te quedes así sentado toda la noche y te sientas, lo que ocurre muchas veces, estafado porque estás yendo como cliente. Eso es lo que dijo la Pauli la vez pasada, que la ayahuasca no quiere clientes, quiere aprendices. Entonces, a diferencia, yo no quiero exigir un estado. Es lo que me toca en ese momento. Sí. Y eso lo respeto. Y aceptar. Y lo más probable es que esa experiencia ya sea significativa si es que logro transitar ese proceso de integración y si es que logro también transitar amablemente y aperturadamente lo que la experiencia me está dejando en ese momento. Incluso mis resistencias muchas veces van a ser un factor importante para no introducirme más a la experiencia. Recuerdo que en Taquihuasi siempre me decían, mira la señora, ¿ves cómo se queda dormida en ceremonia? Y decía, ¿por qué, Jaime? Y me decía, es que ella viene todas las veces a tomar ayahuasca y siempre se duerme. Y entonces ellos lo entendían como, probablemente aún no está lista para ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo uno en verdad saca provecho de esto? Quizás, quién sabe, ¿por qué no a esa persona la podemos conducir en un proceso terapéutico para empezar a relacionarnos más con aquello que tiene que trabajar? Y dirigidamente esa experiencia puede ser más beneficiosa si es que ya sabemos en qué momento esta persona puede estar lista o en todo caso con mayor apertura para entrar en sus complejos, ¿verdad? En sus heridas, por así decirlo. Y que muchas veces lo que hace esto en sus sistemas médicos y por lo que a veces también se daba a los pacientes es para que el paciente a través de este proceso terapéutico de baños de plantas, purgas, dietas, luego finalmente el paciente ve lo que ha ocurrido en su cuerpo, ve la transformación. A veces incluso se da antes, en plan, experiencia horrible, y al final, y es como, wow. Claro. No es como la comparación de la primera toma, que a veces es incluso de purga, porque Bueno, todavía estás como muy contaminado, porque no te has limpiado, y luego al final, cuando ya has hecho todo el proceso de limpieza, ya puedes ver cómo ha cambiado como tu mente y tu perspectiva, pero es simplemente para que tú lo veas. No es porque la ayahuasca en sí te haya cambiado. Sí, vamos a hacer, entonces, por cierto, ya falta poco para terminar ya. Sí. Ya, y por último, nos toca lo último, que son los puntos de integración. ¿Qué podemos trasladar al mundo urbano occidental? Y aquí acabamos y abrimos Ir apuntando todas las preguntas. la ronda de preguntas, ¿vale? Miren, justamente lo que tratamos de, y lo que trata esta ponencia o este diálogo, básicamente es preguntarnos cómo podemos trasladar esos conocimientos a nuestros propios sistemas médicos y cómo se pueden beneficiar y enriquecer de estas formas de atender la salud, la enfermedad. ¿Es posible una comunicación? ¿Es posible un diálogo? ¿Es posible integrarlos? ¿Es posible que veamos más médicos interesados en estas formas de atender la salud y que no sean solamente puestas bajo prejuicios como son hechicería o brujería o cosas así, o son charlatanes, etcétera? También podemos darles un lugar en el mundo contemporáneo, en la psiquiatría actual, puede tener un rol importante dentro de la crisis de salud mental que vivimos, nos puede ayudar a dejar quizás de lado esta forma tan reduccionista de ver la salud mental, pensando que todo es químico, que me falta la serotonina, doctor, toma serotonina. No me curo, entonces, ¿qué hago? Más serotonina, entonces. Más serotonina. Como vamos a subir un poco la dopamina, serotonina, adrenalina. Entonces, generalmente jugamos con eso, ¿no? Si es que entendemos que los trastornos mentales son solamente producto de un desbalance neuroquímico. Pero cuando entendemos de que la complejidad del sufrimiento humano va más allá de esa idea causal, biomédica, que me han dicho que yo tengo el trastorno ansioso depresivo y este tiene que ver conmigo porque a mí me falta esto, porque a mí me han dicho que esto es, probablemente me pierda la oportunidad de atender otro tipo de causas y de abordar otro tipo de factores que van más allá incluso de lo individual. Tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo político, con lo ecológico, con lo medioambiental. Entonces, veamos más allá del individuo y eso es lo que traen estas formas de comprender la salud mental de una forma integral, ¿verdad? Dejemos de dividir mente y cuerpo. También va por ahí. Yo como psiquiatra me siento amputado, ¿no? Ya tengo que volver nuevamente a los libros de medicina general porque probablemente
cuando dicen quién es médico en el avión, yo no me paro, definitivamente. Porque lo más probable es que para el promedio que se sepa hacer mejor que yo, ¿no? Porque yo me he encargado mucho del lado mental, me he ido por otros lados y probablemente también dejé de lado mucho he dejado mucho de lado lo biomédico, o bueno, o en todo caso el cuerpo en sí mismo. Y ahí viene la crítica, ¿no? El médico tradicional es un médico completo, es un médico que integra todo. Es un médico que va a evaluar también desde muchos puntos de vista y muchas perspectivas al ser humano y les va a dar un abordaje. Esto es un poco lo que yo pienso que puede traernos como conocimiento. Y también la apertura de este mundo enteogénico, darse cuenta de que en la actualidad no van a existir terapias. A ver, yo les digo, la única molécula que se está estudiando ya en fase 3, que quiere decir que va a ser aprobada por la FDA, que es lo que rige en Estados Unidos, que es la Food Drug Administration, es el MDMA para estrés postraumático, ¿de acuerdo? Pero no es MDMA como que yo te doy una receta y te la mando para que la compres en la farmacia y te la tomas una vez al día por un mes. No, es psicoterapia asistida con MDMA. ¿Qué quiere decir? Que el MDMA va a ser adquirido por la persona, pero quien va a utilizarlo va a ser el profesional que va a facilitar esa experiencia. Es al revés, ¿verdad? Ya no es la persona que va a tomar por sí misma, sino va a ser una experiencia terapéutica que va a poderse aprovechar en la medida que esta persona también sea entrenada en poder ayudar a transitar a esta persona en esta experiencia. Y ya sabemos mucho, y por eso no se ha probado, porque todavía estamos en pañales aún, en saber quiénes son las personas aptas para ayudar a transitar esta experiencia y sacarle el máximo provecho. Porque en psicoterapia, como en la medicina, en todo el mundo, somos seres humanos que tenemos otros seres humanos. Entonces, lo ideal es también establecer las bases éticas de seguridad por las cuales también tengamos a bien de recogerlas del mundo indígena, de saber en qué momento darles, uno, la preparación que tenga conmigo mismo, mi mundo interior, mi sanación personal, y luego, ¿cuándo es que es importante darle a la persona? ¿Qué tengo que darle? Me acuerdo que nosotros como médicos tenemos el juramento hipocrático, ¿no? Que tiene que ver justamente con nunca hacer daño. Eso es lo más importante. Nunca hacer daño. O sea, si yo tengo a la persona que el riesgo va a ser mayor que el beneficio, yo no le puedo dar esa sustancia. Pero ¿cómo conozco el riesgo? Tengo que reconocer a esa persona y tiene que surgir de una evaluación completa. Y yo me animaría incluso de no solamente una evaluación psiquiátrica, psicológica, médica, incluso espiritual. Y ahí integraría el equipo terapéutico junto con los médicos tradicionales que ven mucho este lado espiritual. Y nosotros estamos trabajando de esa forma, ¿no? Donde hay una evaluación también del médico tradicional que va a establecer también un diagnóstico desde su propia perspectiva, un médico que va a establecer su diagnóstico desde su propia perspectiva, y ambos van a colaborar en hacer una medicina cada vez más completa, por decirlo así. Porque, con eso termino, no quiero romantizar la ayahuasca, no es la panacea, no quiero romantizar la medicina tradicional, no es que sea completa, carece de muchas cosas como la medicina occidental, pero ambas se pueden complementar, a eso voy. Sí. Igual ellos muchas veces van también al médico o te Claro. mandan, dicen no, o sea, no te puedo- evalúan y es como no, esto no es para mí, esto ve al médico. O sea, que ellos mismos conocen sus límites y hasta dónde llega su medicina. Y cuando hablábamos de trasladar, de cómo podemos crear estos puentes de integración de la medicina ancestral amazónica y de estos sistemas al nuestro, a mí me venía a la mente la medicina integral, que ya cada vez se está hablando más también en Occidente, y es un sistema nuestro. Esa medicina integral es evaluar a la persona en todo su ser. Vamos a ver lo que come, vamos a ver si le da el sol, si bebe suficiente agua, qué agua está bebiendo, o sea, qué le está pasando emocionalmente a esa persona. Vamos a evaluar médicamente, pero también psicológicamente. Exacto. Entonces
realmente algo que ya tenemos nosotros, que ya se están empezando a formar médicos en este sentido. Que nosotros aquí tenemos plantas, entonces yo aquí en España lo que me dedico es justamente al mundo de la fitoterapia y de las plantas medicinales mediterráneas. Sí, conozco muchas de Perú porque claro, he trabajado allí, en Estados Unidos también estuve muchos años, conozco muchas de allí, pero ahora lo que dije, no, voy a volver a mis raíces. Aquí teníamos, bueno, yo soy de la zona de Cuenca y Albacete, y allí hay una planta autóctona que se llama rabogato, que es maravillosa, que la he redescubierto. Está la hierba de San Juan, que yo había vivido fuera y la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de recolectarla en su momento y que también es increíblemente poderosa. Hay que saber cómo usarla, cuándo recolectarla, cómo extraer los compuestos. Entonces, como que tenemos muchas plantas que podemos ir conociendo poco a poco, conectando con ellas y viendo cómo nos sanan. Entonces, para mí esos son un poco los puentes limpiándonos. Quizá luego en algún momento necesitemos también usar algún tipo de enteógeno. Claro. Podemos empezar a limpiarnos nosotros nuestro cuerpo, nuestra salud, poco a poco. Podemos también- tener supervisión. Creo que también es importante empoderarnos de nuestros propios conocimientos. Ahora todo es en la farmacia, todo está embotellado, todo tenemos que comprarlo, ¿verdad? Antes recuerdo que, no sé, mi abuelita me daba pues la manzanilla con anís, clavo de anís y me lograba como aliviar un poco el dolor de estómago. Otra de las medicinas folclóricas que le llaman, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a eso también? A tener nuestra propia Botica en casa. botiquín en casa de plantas y volver nuevamente a generar salud desde las propias familias, las propias casas, ¿verdad? Y dejar también de poner tanta responsabilidad en manos del otro cuando yo también puedo hacer salud, si es que vuelvo nuevamente a comprender de que los conocimientos siempre estuvieron ahí. De salir al campo. Yo, bueno, hace unos meses en primavera, bueno, esta primavera ha sido súper lluviosa. Aquí en España no hemos tenido una primavera así en muchos años. Y el campo estaba increíble. Organicé un paseo botánico en mi pueblo, claro, donde el punto de encuentro, una de mis primas que vino me dijo, yo no sabía que nos ibas a enseñar aquí, si aquí no hay nada. Empezamos a salir al camino y empezó, mira, aquí, a observar, no sé qué, y de repente de no sé dónde sacaba yo una planta y les decía, pues esta vale para tal cosa. Y la gente allí alucinaba, ¿no? Se ve olvidado. Claro, ellos salen al campo a pasear, o sea, soy de un pueblo pequeño y el campo es todo, básicamente. Claro, es como cuando vas a la selva y estás en el bosque y ves cantidad de plantas y para ti todas son verdes y son iguales. Sí. Pero las personas que entienden y tienen el conocimiento tan grande acerca de las plantas, empiezan a diferenciar cada hoja sirve para algo, cada planta es distinta, cada tiene su función, tiene su preparación, tiene su forma de darla. Pero bueno, entonces, basta. Cerramos. Venga. Queremos abrir el diálogo para que Claro. ustedes también puedan compartir y quizás dialogar. Y si tienen algún tipo de pregunta, bienvenido. Creo Ahora que viene el por ahí diálogo de verdad. Ya tenemos el primero. Si no se te olvida la pregunta, pero... Lo primero, muchas gracias. La verdad es que estoy prácticamente de acuerdo en todo. Me he apuntado varias cositas porque yo mismo sí que me he acercado desde un punto de vista mercantilista como cliente más que como aprendiz. Pese a que yo quería ser aprendiz, había una parte, pues supongo que profunda de mí, que iba como cliente. Todos, todos hemos estado ahí. Pero sí que he conseguido, digamos, de alguna manera transitarlo o forzarlo a base de dosis. No sé si podéis estar de acuerdo con esta afirmación, porque yo mismo lo he sentido incluso varias veces, que pese a tener esas resistencias, a base de aumentar la dosis, he conseguido yo doblegarme a base de fuerza bruta. Claro. Sí, totalmente. Creo que eso tiene que ver un poco con la limpieza que hace la planta. Eso también lo hablé con varios expertos que han investigado y que también han hecho muchas tomas allí, y que la planta en sí te limpia. Entonces, en culturas o comunidades donde no tienen un conocimiento tan amplio de la etnobotánica, con lo que se limpian es con la propia planta. Entonces, las primeras tomas son de limpia y luego ya es cuando van profundizando. Entonces, creo que ese puede ser tu caso y que también ha sido el de otros muchos, entre ellos yo, cuando empecé a tomar. Hay una cosa que se llama la observación, participación radical en antropología, en la que yo me incluyo.
Participación Sí, sí, sí. radical, que además lo acuñó el término un chico español, un señor español. No, Participación. no sé cuántos años tiene, si es chico o si es señor. Porque no le pongo cara, pero se llama López Pavilar o algo así. No sé si os... ¿Tú lo conoces? Mayor. Ah, vale. Pues señor. Entonces yo he leído algunos de sus artículos. Y él hablaba de la participación radical. Entonces, a través de la participación es como aprendes, y yo aprendí un poco, pues como tú has mencionado, yendo como cliente, queriendo ir más allá y rompiendo el ego y todo lo que pues hemos comentado que a lo mejor no se debería hacer o no es lo más apropiado en términos de cómo funciona su cosmovisión, pero al final es como Claro. todos entramos en este Ahora, mundo. Entonces no está, en mi opinión creo que no está mal, creo que es un proceso y que al final pues llegas a ese punto, ¿no? yo De ir poco te, a poco y luego... yo te diría Pero- que bueno, no en todos los casos le va a ir bien. Muchas veces podemos tener una estructura psíquica muy endeble, muy débil, que pueda generar también un cuadro, como les dije, que traiga una complicación posterior mayor. Entonces, creo que ir probando, ir aumentando, incluso ir reconociendo qué tanto esta persona tiene herramientas, puede afrontar esta experiencia, radica de un proceso, porque en este mundo psicodélico definitivamente tenemos en cuenta, y eso sí se los digo, no es para todos, ¿verdad? Sabemos mucho y lo tenemos claro de que hay un screening que estamos haciendo los médicos para poder saber a quién darle y a quién no darle. A quién se va a beneficiar más. Y probablemente muchos puedan participar y tener una experiencia bastante severa, o sea, bastante intensa, por decirlo así, y que les genere mucho beneficio, pero también puede haber de 100 uno que pueda no tener una estructura importante, o sea, eh, fuerte en su estructura psíquica, me refiero, y más bien, y todavía tiene una carga genética que puede condicionarlo a presentar un tipo de trastorno mental, por decirlo así. Entonces, no en la mayoría de casos sería aconsejado, eh, pero por eso mismo, para evitar ese riesgo, y eso se llama reducción de daños, se necesita un screening primero, una evaluación de la persona. Y yo creo que eso va a ser la gran diferencia de ahora en adelante de poder dar este tipo de tratamientos y a quién darle y quién no darle, ¿verdad? Como en todo, pues son distintas formas de sanar, ¿no? Hay distintos caminos, no todo el mundo tiene que seguir este camino, pero muchos sí pueden optar por ese camino y se pueden beneficiar bastante de él. Y para terminar, los estudios obviamente que se han hecho en relación a las tomas de enteógenos dan a conocer de que mientras más intensa es la experiencia, bajo un setting seguro, o sea, un contexto bastante seguro, cuidadosamente, cuidado y respetuoso de una persona guía, por decirlo así, un facilitador o un curandero, alguien que esté guiando la experiencia, y con una integración posterior, porque puede ser que la experiencia sea muy intensa y le dicen experiencias desafiantes y que más adelante esa experiencia no tenga por qué ser un efecto adverso. Probablemente si es bien integrada, esta experiencia puede conducirte a un estado de renovación o de transformación, por eso sí, porque sabemos mucho de que estos estados generan neuroplasticidad y la idea justamente es que tu cerebro rompa con esas estructuras rígidas de pensamiento, de sistemas de creencias, para poder establecer nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones generen nuevas formas de ser en el mundo, más adaptativas a lo que tú necesitas. Entonces, justamente eso es lo que queremos como empezar, lo que estamos haciendo con el trabajo cuidadoso con los enteógenos, ¿verdad? Pero gracias por tu... Sí, Y tengo dos curiosidades. Bueno, primero también agradeceros, sobre todo me parece muy interesante que yo es que trabajo justo en la intersección de inteligencia artificial, bioética y neurotecnología. Oh, wow. Y estoy espantada. Esto es irónico, ¿no? Las adicciones que hemos creado, sí, claro. absolutamente, y bueno, pues la tecnofilia tan escandalosa. La inteligencia artificial promete la medicina de las 5 P, 7 P, entre esas P's está efectivamente la personalización, está la proactividad, está efectivamente la predicción y está que sea también participativa. A mí siempre me ha parecido más algo muy preocupante porque en Occidente se utiliza la medicina de forma paternalista. Claro. O sea, yo sigo escuchando a gente, no, es que lo ha dicho el médico. Entonces,
Y eso por un lado, y luego, bueno, pues creo que es un momento absolutamente durísimo. Yo estoy muy cerca a proyectos en el ámbito clínico y porque hay un espacio de datos europeos que además intenta, ¿no? Facilitar dos cosas. Uno, por un lado, que efectivamente todos los ciudadanos europeos puedan ser atendidos, ¿no? A nivel de todos los países integrantes y por otro lado un uso secundario de esos datos para investigación, para startups, para policies, para una serie de cosas. Sí. Entonces yo miro con estupor todo esto porque entrando además cómo las nuevas generaciones están entendiendo la tecnología. Yo recuerdo mi madre es médico, ¿no? Bueno, era fallecido, pero sigue siendo seguro médico si está en algún sitio. Claro. Y ella decía que la medicina olía, o sea, la enfermedad, perdón, Sí, sí. olía, tenía color y tal, ¿no? Y entonces ahora cuando uno va a un médico, pues el médico lo que está haciendo es mirar la cara. Sí, sí. Sí. Perdiendo esa integración que a mí además me parece fundamental, que además sigo estando muy preocupada porque cada vez estamos más sensibles. Tú dices que hay médicos que de alguna manera ven aquello, algo más integrativo. La psiconeurobiología ha sido siempre una disciplina que no sé dónde quedó en la práctica, ¿no? Entonces, dicho todo esto, a mí también el contexto me parece fundamental en esa apropiación, ¿no? Lo que decís, cultural. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Lo primero, me he quedado pensando qué sucede con esas plantas cuando efectivamente hay esas dietas y todas esas cosas, porque en la medicina alopática, 3 medicamentos ya no se sabe las interacciones que tengan entre ellos. Muchas investigaciones donde se ve aquello. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la naturopatía, ¿no? O qué sucede efectivamente en esas dietas a partir de sus plantas, más allá de la observación y la clínica, que tiene muchísimo valor. Sí, sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que también me interesaría saber, porque ya os he dicho, yo trabajo en la parte de la bioética, ¿no? La inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. Claro, me ha llamado mucho la atención porque yo también estoy de acuerdo en que eso es un aprendizaje a lo largo de toda la vida y que uno tiene que sanar. En 2012 salió un libro muy famoso, a mí me encantó el título, que era Psicólogos, Psiquiatras y otros enfermos. Ah, bueno, ¿dónde está eso? Se lo quiero. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Cuando uno profundiza, como mucho, yo también estoy hablando de psicología clínica, o sea, que te quiero decir que también es auto, ¿no? Bueno, Dices, pues, para eso es. exactamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo me pregunto, ¿no? La bioética de estas... Yo he estado además en Pucallpa, he estado en Iquitos, he estado en Carapoto, porque sinceramente, porque no me han dejado ir a Asia. Se dice que allí están los chamanes originales. No sé si a nivel antropológico vosotros sabéis que ha habido ahí contactos, ¿no? Estrechos de todas las historias. Y como no me han dejado ir allí, En Tíbet. Pues, he ido exactamente. Sí. Pero la otra pregunta es, ¿cuál es el manejo de la ética? Es también parte contextual. Tú has hablado de brujerías, de que alguien ha tenido que ir a curarse a no sé cuántos kilómetros. ¿Cómo manejan eso dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? De esa mejora continua? ¿Cómo entienden la ética de la mejora continua frente a esto, ¿no? Que habéis comentado? Voy a contestar yo la primera de las interacciones, porque esa sí que la he investigado yo un poco más. Y si quieres tú la de ética, que creo que tú conoces mejor todo lo del código ético que han hecho los Shipiu. Cuando se dan estas dietas, se hacen baños de plantas, es decir, que no se ingiere las plantas que se están mezclando en los baños, simplemente te bañas por fuera. Luego las purgas, que las purgas es simplemente para vomitar. Entonces tú ingieres la planta y vomitas la planta. A lo mejor pues hay un lapsus de tiempo que hay algunas moléculas que sí que se absorben y tal, pero es más bien para limpiar o ir al baño. Entonces no se llega a absorber. Luego la dieta en sí se dieta una planta, como mucho 2. Entonces ahí ya no hay interacción. Y ellos, como lo explican, justamente por lo que he dicho antes, de las plantas son celosas. Si estás con una, no puedes estar con otra. Entonces suelen, cuando dietan bien, y ahora te voy a explicar también porque vas a decir, ay, pero esto no tiene sentido entonces. Suelen dietar 1 o 2 plantas, 1 o 2, que saben que son amigas entre ellas, se pueden coordinar, conocen a sus espíritus y los espíritus han dicho que sí, que pueden estar ambas tomándose en el mismo momento.
Pero sí que hay una mezcla que ellos hacen para el tema de los huesos que se llaman palos. Y hay como 7, 8 plantas. Y esas sí que las pueden mezclar, pero siempre suelen ser como la misma mezcla de plantas. O sea que a nivel de esa interacción es como que la tienen ya bien vista. Por otro lado, sí que hay algunos macerados, pero estos ya son macerados, no se dietan en sí. O sea, no se toman, no son hervidas. O sea, normalmente es una decocción de 12, 14 horas cuando la dietan. Pero luego los macerados que es en alcohol, ahí a veces pueden poner hasta 40 plantas. Entonces, la interacción de esas 40 plantas, ahí ya sí que no tengo explicación, solo la conocen ellos. Porque ahí meten cortezas, raíces, no sé qué, y van tragos. Pero quizás podemos explicarles que tiene que ver con la ayahuasca, por ejemplo, que es la combinación de un imao, que viene a ser la ramalina, que es la enredadera, la ayahuasca, con la chacruna, que es dimetiltriptamina, ¿no? Que ingeridos por vía oral ayuda a la biodisponibilidad. O sea, el DMT se puede absorber siempre y cuando tenga un inhibidor de la monoaminoxidasa, o sea, un imao. Eh, que haga que su absorción sea facilitada en el intestino, ¿de acuerdo? Esta absorción puede ser, obviamente que puede interactuar con distintos fármacos, si tú estás tomando fármacos que tengan que ver con, que interactúan con justamente con la monoaminoxidasa. Hay diversos fármacos que van a ir a ese nivel, otro también que si estamos tomando fármacos que ya de por sí si entendemos que el DMT es una molécula muy similar a la serotonina y va a actuar a nivel de los receptores serotoninérgicos a nivel cerebral, entonces lo que tenemos claro es que va a haber un aumento de la serotonina a nivel del sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Por lo cual, si es que yo estoy tomando un antidepresivo, lo más probable es que pueda haber un efecto sinérgico, ¿no? Puede haber un aumento. Ahora, ese efecto no se ha encontrado, por decirlo así, en diversos estudios y diversas poblaciones que toman ayahuasca y que por ahí que han encontrado que se toman un antidepresivo, lo más usual es que se diga, ¿no? Esto va a generar un síndrome serotoninérgico, que quiere decir que es un efecto bastante grave de la combinación de dos moléculas que aumentan la serotonina en tu cerebro. Entonces, por lo mismo es que tú vas a presentar una serie de síntomas, incluso hasta que te puede llevar al hospital, ¿no? Aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, un rash generalizado por el vasodilatación, etc. Pero la idea es justamente saber qué alimentos no interactúan con la MAO, que tiene que ver con también el queso, el vino, que tiene que ver con algunos vegetales. Entonces, hay una serie, la dieta no solamente es porque ya está demostrado, ¿no? La dieta no solamente tiene que ver con, si queremos partir de una explicación científica, también tiene que ver con una racionalidad comprobada, ¿no? Que tenemos que seguir esa línea porque no es por las puras. O sea, sabemos muy bien de que puede haber interacciones severas. Entonces, lo ideal es justamente, si es que uno va a transitar un proceso de sanación con plantas maestras o con enteógenos, es tener una evaluación si uno toma un antidepresivo, es mejor saber si lo podemos retirar. Yo preferiría retirarlo, pero actualmente se están manejando ambos protocolos. O sea, yo estoy viendo que se puede manejar bajas dosis de enteógenos, como la psilocibina, por ejemplo, junto con antidepresivos, e ir viendo, mientras vamos bajando uno, vamos aumentando otro. El antidepresivo actúa en un tipo de receptor, que son los IRS, inhibidores selectivos de la serotonina, que son el citalopram, sertralina, el Prozac, esto, ¿no? Y los enteógenos van a actuar en otro tipo de receptor. Ambos pueden ser complementarios. Siempre les digo, si tengo una persona que tiene mucha ansiedad y está como muy estimulada, tiene mucha esta necesidad de también disminuir el síntoma, yo diría primero vamos a transitar un proceso vamos a aplacar ese síntoma. ¿Se puede beneficiar de un antidepresivo? Sí, ¿por qué no? En otro momento será que tengamos que profundizar quizás en aquello que le está causando ese síntoma. Pero en ese momento quizás podamos empezar a
preparada esa persona, se pueden utilizar antidepresivos como se puede utilizar otro tipo de plantas también, o otro tipo de estrategias que puedan, no farmacológicas, que puedan ayudar a disminuir el síntoma. Pues lo que quiero decir es que eh, probablemente podamos estamos estableciendo un proceso complementario de poder ir viendo en qué momento se toman las plantas y bajo qué contextos, ¿no? Y que no interactúen justamente con estos compuestos que estamos mencionando. Y bueno, después yo creo que Sí, eso cuando nosotros- llegaban al centro, en general es recomendable que no tomen medicamentos, ninguno. Porque, claro, no sabemos cómo pueden interaccionar con los medicamentos. Con otras plantas que ellos conocen, sí. Ellos sí saben con qué plantas se pueden mezclar y con cuáles no, con qué alimentos se pueden mezclar y con cuáles no. Pero con otros medicamentos Sí, complica. entonces Cuando tomas medicamentos normalmente, o sea, a veces ha ocurrido pues tema de parásitos y tal, que les han dado algún antiparasitario de medicamento y ahí han tenido que parar su toma de plantas, es que el tema también curar el parásito y luego ya volver. tiene que ver con el metabolismo hepático, ¿no? Sí. Por ahí se metaboliza, entonces hay que ver si también hay enfermedades hepáticas que puedan estar generando algún tipo de dificultad en la metabolización de esta sustancia. Y ahí te digo, claro, definitivamente hay un montón de riesgos, ¿no? Y si queremos empezar a ver si una persona puede ser apta o no, después tenemos que ver enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y presión arterial, porque hay un aumento transitorio de la presión arterial. Sí. Cuando uno toma ayahuasca, el cortisol también. Cuando uno toma ayahuasca, la presión arterial va a aumentar, la frecuencia cardíaca también. O sea, estás poniendo un gasto cardíaco, estás aumentando el músculo cardíaco, está haciendo más fuerza, ¿me entiendes? Con las Entonces, si es purgas, que uno no todo. tiene, o las purgas que son, Sí. que tiene que ver a nivel digestivo, si tiene una úlcera gástrica, uno, etcétera. Todo eso, cuidadosamente lo podemos observar mediante un proceso anterior de una evaluación bastante bien Establecido. Sí. Bueno, y con el tema de la bioética, Sí. yo pienso que la bioética es un tema bastante grande. Actualmente estoy trabajando junto con unos médicos que están haciendo un código de ética y eso lo queremos hacer, llevar ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Intercultural de Perú para que este código de ética sea como una plataforma desde donde todos los médicos se sostengan. Para eso tenemos que generar una red muy amplia de concertación entre todos los médicos para que puedan dar su aprobación y eso toma tiempo porque todos nos tenemos que poner de acuerdo. No es que yo saco un código y todo el mundo hay un diálogo que se tiene que hacer previo, pero ya hay una iniciativa por parte de los pueblos indígenas para poder hacer buenas prácticas seguras y éticas. Dentro de ellas, obviamente, tiene que ver no solamente cómo ya están hablando, no solamente cómo trato a mi población, sino cómo trato al paciente extranjero. Y nosotros nos incluimos ahí, ¿verdad? Entonces, una cosa es tratar al paciente indígena y otra cosa es tratar al paciente extranjero. El paciente extranjero va a venir con otro tipo de enfermedades, otro tipo de sistema de creencias, otro tipo de pensamiento. Nos dicen que somos muchos aquí, entonces estamos muy pensando mucho. Entonces, va a haber otro tipo de acercamiento. Incluso el tema de la seguridad en cuanto al consentimiento, hasta dónde puedo ir yo. No, por ejemplo, los médicos utilizan mucho las manos. Ellos soplan las partes donde ellos observan que pueden ser lugares donde está contenido este mal, por decirlo así. Entonces, si yo no tengo el consentimiento de la otra persona para yo poder tocarla, si no, yo no les digo, probablemente haya un cruce de culturas y de falta de entendimiento que probablemente pueda generar una dificultad, ¿no? Y muchas veces han habido denuncias, y no digo que no hayan también casos también de abusos y esto, pero también, por otro lado, también hay una falta justamente de diálogo, ¿no? Porque claro, si yo tengo que tocar a una persona, tengo que hacer un proceso de soplado, etcétera, con tabaco, entonces también hay cómo facilito eso. Entonces ya están hablando, y lo bonito es que esto está propuesto por los pueblos indígenas para poder también, ellos nos están estudiando a nosotros, ¿entiendes? O sea, ya nos tienen claro qué es cómo somos. Ya varias décadas venimos estableciendo contacto con ellos y ellos nos dicen
ya entendemos cómo, porque se han equivocado también muchas veces, han habido confusiones, han habido también temas de poder, etcétera. Entonces ya estamos entrando a un nivel de diálogo muy interesante y próximamente espero que este código de ética se los pueda presentar en otra oportunidad y pueda haber una persona indígena, maestro, que pueda decirles cómo es. Hay veces que con esto... ¿Podemos hacer otra pregunta antes que se vaya? Venga, sí. Yo trabajo en la Fundación NIFERS, Sí. que entre otras cosas hace también, o sea, protocolos éticos y códigos más centrados en contextos no nativos. Sí. Publicamos una guía con la Generalitat de Cataluña, con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña sobre buenas prácticas en el uso de ayahuasca. Sí. Se tradujo a 12 idiomas. Y justo el año pasado publicamos también un informe sobre salud intercultural, donde se hablaba de que en los últimos años en los países de origen se están ya creando proyectos de clínicas de salud intercultural, donde tienes las dos medicinas, la medicina alopática y esta otra medicina tradicional. No sé si tenéis experiencia con este tipo de clínicas. O sea, sí, yo justamente trabajaba en una de... Bueno, no eran clínicas así del ministerio, era privada, que era Taquihuasi, y justamente pues era haciendo evaluación con médicos, psicólogos, haciendo este screening y luego teniendo curanderos. Allí en Perú conozco alguna otra, en Colombia también. O sea, no es algo que se ha establecido. Lamentablemente la interculturalidad en Perú es poner el nombre en quechua o en chipivo y ahí queda. No. Y quizás, quién sabe, hablar, entre comillas, interculturalidad es más que todo parte quizás de una interpretación, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene hablando chipivo, yo tenga una persona que incluso, mal dicho, es un traductor, ¿no? Debería ser así. Sí. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Todavía existen sí experiencias aisladas, y eso es lo lindo, porque la interculturalidad es algo que se tiene que tejer desde abajo, tiene que ver no con algo protocolar que se establece desde arriba, Sí. sino tiene las propias comunidades y los propios centros de salud tienen que establecer qué herramientas tienen y cómo pueden empezar a dialogar. Y ya hay centros de salud mental comunitarios donde están integrando el uso de plantas tradicionales y también a los maestros curanderos. Pero eso tiene que ver por la motivación y la apertura de los trabajadores del centro y la necesidad que tengan. Pero no es una ley y no es una práctica muy común. No. La mayoría de veces, no, la persona, yo estaba en un centro de salud mental comunitario en Pucallpa, trabajando justo para tener la experiencia, y la persona que llega al centro alopático, por ejemplo, así, tiene mucho miedo de decir que se ha ido a un curandero a tratarse, porque históricamente nosotros los médicos siempre hemos minimizado esas prácticas y cada vez que alguien viene diciendo que es eso, nosotros lo consideramos ignorante, incluso lo desprestigiamos. Y eso tiene que ver justamente con este estigma y también, ¿por qué no?, con todo lo que tiene que ver con el racismo y todo lo que tiene que ver con esos sistemas de poderes, ¿verdad? Que el sistema alopático se impone siempre y que trata de ver a ese otro sistema como algo más supersticioso. Entonces, yo puedo hacer interculturalidad de pantalla, de máscara, pero no una verdadera interculturalidad. Yo creo que la verdadera interculturalidad se va a estar dando por la apertura de las personas que trabajan ahí y por las necesidades que surjan justamente en este encuentro que muchas veces no sabíamos qué vamos a hacer. ¿Entiendes? Yo estaba en un proyecto donde estábamos tejiendo, hablando con los propios maestros curanderos, en Pucallpa, muy interesante, pero a la larga es una iniciativa que viene porque uno lo propone, pero no es una política de Estado, a eso voy como tal, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que empezar a trabajar cada vez más. Y sí hay proyectos, en Neuquén, sé que en Argentina hay uno con los mapuches, que ya son hospitales interculturales. En Chile Sé también. que en Chile también. Sé que en Colombia me parece que también en Ecuador hay bastante intercultural. En Bolivia, que se está trabajando cada vez más. Y lo bueno es que la región ya está entendiendo de que hace falta pues darle esa relevancia a su propia medicina y trabajar desde ahí, ¿no? Yo conocí también un centro en Ecuador que era de partería, donde había médicos, enfermeros y parteras tradicionales. Y de hecho lo había promovido la Cruz Roja Española de aquí de Madrid, que dije, mira, qué interesante. Tengo una muy rápida. Estuve el año pasado
me dio la sensación de que quizá los más racistas eran los propios limeños, que creo que son más de la mitad, un 70%, no sé, con sus propios paisanos, Puerto Maldonado, Iquitos, o sea, incluso el Valle Sagrado, los primeros que os veían como eso, lo que tú has dicho, ignorantes que van a curanderos y viven. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, hay un libro que se llama, que lo escribió un interno en medicina, que es el interno, ¿no? No sé si se saben qué es interno en medicina, que es este último año en medicina donde eres un esclavo, ¿entiendes? Estás esclavo ahí en el hospital, ¿entiendes? Ahora creo que ya tenemos más derechos, pero antes era como esclavo total, ¿no? No tenían vida. Y en esa esclavitud, uno sensible a estas prácticas racistas empezaba a observar cómo es que el médico, y eso es bien curioso, hablaba con una persona en quechua, quechua hablante, y él pensaba que tenía una fascia, o sea, que no podía hablar adecuadamente. Y estaba diagnosticando una fascia cuando en verdad estaba hablando en quechua, ¿no? Entonces, a ese grado, ¿no? O también yo me he ganado con personas que dicen que sí los discriminan porque vienen a tratarse con curanderos. Claro, y yo mismo me he podido percatar que cuando yo les digo, me abro, les digo, oye, mira, ¿sabes qué? Me interesa más bien saber si es que has tratado con un médico y les digo, ¿no? ¿A dónde has ido antes? ¿Qué plantas has usado? Y ya se empiezan a abrir, tienen un poco más de confianza, ya me empiezan a soltar todo. Y las prácticas el sistema médico tradicional es paralelo, o sea, es la persona, el usuario es el que transita entre distintos sistemas. Él sabe a dónde ir, cuando tiene un susto va a donde el médico tradicional, pero cuando tiene algo más grave quizás va a donde la medicina alopática. Entonces, transita y no dejan de existir porque son demandadas por las personas que habitan en esa misma cultura. Pero sí, definitivamente, esto se pierde cuando pues, ingresan a un sistema médico que no les da cabida a ese tipo de experiencia. Y más bien le dice, tienes esquizofrenia de frente. No, pero yo tengo, no, en relación con esos espíritus, no, esas alucinaciones. Y eso es lo que estudiamos también en Valdebrón. Yo me formé en psiquiatría transcultural en Barcelona. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, que los árabes habían personas que venían del mundo árabe y escuchaban el jinn, ¿no? Que es como el genio. Y tenían alucinaciones, entre comillas, y habían sido diagnosticados con esquizofrenia. Le teníamos que retirar el diagnóstico y bajar la medicación y comprender cómo que estaban expresando desde su propia cultura. Y eso es la interculturalidad, no someterla a mi sistema de creencias y a mi forma de pensar, no más bien yo adaptarme a ellos y ver qué piensan, cómo piensan, qué es lo que necesitan, qué cosas tienen ya para sanar, ¿verdad? Bueno, ya última pregunta porque ya estamos acabando. Sí, adelante. Gracias. Carlos, tú has dicho que las plantas, así como sanan, también pueden generar enfermedades, Sí. ¿no? Hacer daños. Entonces quería preguntar qué tipo de enfermedades pueden generar y luego qué relación hay con la glándula pineal, si tomando plantas maestras se puede dañar de alguna manera la glándula pineal. Cuando nosotros tomamos plantas maestras, nos abrimos, entramos en contacto con entidades, Sí, sí. ¿no? Con el espíritu de las plantas. También podemos entrar en contacto con entidades malas, o Claro. qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y si estas entidades malas se quedan con nosotros. Sí, mira, a mí me gusta mucho y lo que he aprendido bastante justamente es que no romantizar las prácticas curanderiles o chamánicas o de medicina tradicional. Justamente eh, hay una... Y también esta idea de que no todo es... no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que aprende de la medicina tradicional tiene que aprender también de brujería para contrarrestar la brujería. Y es como la medicina homeopática, ¿verdad? Yo tengo que dar un poco... O sea, el veneno depende de la dosis, ¿verdad? Y ahí viene con esta idea más, quizás más socrática, ¿verdad? Lo que me interesa mucho de la ambigüedad de las plantas es que sí, definitivamente la planta tiene una moral, por decirlo así, tiene una ética también. Es el espíritu de la planta. Y como tal, también va a ejercer daño o ejercer salud, pero eso va a depender cómo tú te relacionas con la planta, ¿de acuerdo? Y la relación con la planta tiene que ver justamente desde dónde estás utilizándola, cómo la estás utilizando, porque si tú no le utilizas la planta para hacer daño, va a hacer daño. Por ejemplo, hacer daño significa generar una intención muy negativa sobre una persona para enfermarla. Y eso ocurre mucho en la selva. Entonces hay gente que hace eso, ¿no? Que
trabaja de ese tipo, para enfermar a otras personas. Puedes cambiar la Entonces, voluntad de un paciente también. Puedes cambiar la voluntad. Y ahí viene también el tema de que una persona bajo esos estados de conciencia, teniendo a un guía que quizás no se ha trabajado mucho y que de otra manera todavía tiene sus demonios a flor de piel y no los ha hecho conscientes o no los ha observado, probablemente también actúe desde ahí. Y en ese momento ejerza un poder y genere también unas formas de relacionarse con el paciente bastante perjudiciales, de dependencia, de narcisismo mesiánico, de inflación del ego, de abuso de poder y de todos los abusos. Entonces, también hay que ver que la planta, así como te puede hacer mucho bien a ti, también puede aumentar tu narcisismo. O sea, así como te hace mucho bien para sanar ciertos aspectos de tu personalidad, también puede incrementar ciertas otras que también pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Entonces, ahí está la ambigüedad. Ahora, con la glándula pineal te recomiendo un libro, no sé si lo tienes claro, se llama el DMT, la molécula de Dios, por un psiquiatra que se llama Rick Strassman, y ahí te puede dar... Dale, la molécula de Dios, DMT, la molécula de Dios, Rick Strassman. Él es un psiquiatra que estudió mucho esto y de ahí explica bastante de la glándula pineal y que existe una liberación de DMT en estados cercanos a la muerte. No, bueno, ahí tengo que mencionar algo, está muy romantizado y... Yo sé, pero Rick Strassman lo dice. Pero resulta, es que investigaciones posteriores que son de un profesor mío y de su padre, que son farmacólogos y químicos, lo han estudiado mucho, es imposible que la glándula pineal secrete la cantidad de DMT que es necesario para tener un viaje tal como la muerte. Que se secrete, sí, que sea en la glándula pineal, no. Sí. Otra cosa, o sea, la muerte, el viaje que tenemos en la muerte o la cantidad... Justo antes de la muerte que se segrega la DMT, la cantidad de DMT que necesitamos para tener ese mínimo de viaje, ¿no? Ese viajecito, ¿no? Que es imposible que la glándula pineal lo secrete por las proporciones propias de, o sea, esa glándula con ese peso no puede producir ese otro peso de DMT. Y hicieron todos los cálculos y tal, y seguramente se produzca, pero en otros lugares. ¿Qué lugar creen que es? Los pulmones, seguramente. También, claro. Por eso ahora también se usa la respiración holotrópica, porque es el otro lugar del cuerpo de alta producción de DMT, y cuando tienes procesos de respiración holotrópica se llegan a los mismos estados alterados de conciencia por la producción de DMT endógeno. Bueno, pero el tema de la pineal... O sea, se abre el tercer... Es un tema en debate, ojo, en realidad. Es un tema en debate. O sea, yo cuestiono mucho... Que se daña la pineal. A mí me han dicho que tomando las plantas maestras es como exprimir un limón y luego lo que tiene la glándula pineal lo pierde. Que pierde lo... O sea, el resto de plantas maestras. Sí, lo que sea, ayahuasca, por ejemplo, que es muy dañino para la glándula pineal. ¿Ah, sí? O sea, yo pensaba que era lo contrario. O sea, yo de lo que había escuchado era como que se abría la glándula. Hay gente que lleva tomando 40 años, una vez a la semana, y le han hecho test de coeficiente intelectual a muchos ciclos. Sí, sí. Y son superiores. Sí, pero eso tampoco tiene que ver con la glándula pineal. O sea, no sabemos. Esos test, dime tú esos test. No, o sea, pero que eso no podría, ya, claro, pero eso no se correlaciona con la pineal si funciona mejor o peor. Ya. Entre la 90, están los pulmones. Sí. Yo, fui a morir ahogado y experimenté un montón de visiones que me perturbaron. En ese momento yo no tenía herramientas, no había estudiado ni la mente ni la conciencia, y años después me llegó, que es interesante, el libro de la muerte budista. Y ahí entendí y empecé a hablar y empecé a leer sobre las experiencias de casi muerte. Y ahí entendí, estas visiones ocurren, están repertoriadas ya por ciencias de la conciencia muy pristinas, y cierto que que estaba vinculado a una deprivación respiratoria, que es cuando yo experimenté esas visiones que las atribuyen creo erróneamente a la glándula pineal. Y de hecho hay, creo, unos estudios más recientes que estaban con la sospecha de que podría ser como un mecanismo de protección del organismo para darte una óptima seguridad para que reacciones cuando estás en un estado de sopor
Ah. frente a ese estado ya de muerte, Mm, un Buenísimo. mecanismo de supervivencia ya, para que te sacude, te saque de ese estado. vale. Pero bueno, eso todavía Sí, falta por estudiar. O sea, en cuanto a la pineal, creo que falta mucho por estudiar. Sí, también hay Todavía. mucho de eso, ¿no? Bueno, ¿alguien más necesita un comentario más Yo quiero extra? hacer un comentario. Vale. No, ¿sabéis el simposio que se ha hecho? Sí. Sí, sí, yo asistí. Fui voluntaria, de hecho. No, Y ellos no. también. Todos estuvimos Sí, por ahí. no, yo que no he asistido, era Sí, sí, sí. normalmente no nada, eso que Sí. mucho. Ah, sí, no, sí. Sí, de hecho, lo hemos hecho hoy porque yo estaba aquí en Madrid y él pasaba por aquí y dijimos, pues bueno, ya que estamos en Madrid los dos, está lo del simposio, pues lo hacemos unos días después porque a lo mejor... Yo pensé que había Sí. venido a eso. Sí, Como ha sí, sido el domingo. Sí, sí. sí. Sí, yo sí vine. Simposium de salud mental, psicodélicos. Ah, Pero si quieres te lo enseño. sí. Sí, porque me ha dicho ya el domingo pasado. Fue esta semana pasada. Ayer, con la fecha. Sí. una conferencia del colegio médico Sí. sobre Pero más- psicodélicos y... Pero no ha sido de longevidad. No, Ha sido para días. Paralelo a Sí. Bueno, vamos a ir cerrando porque creo que aquí tenemos un tiempo limitado.